¿Alguna vez has sentido que hay dimensiones de tu fe que aún no has explorado? ¿Que existe una estatura que Dios diseñó para ti, pero que aún parece lejana? No fuimos llamados a ser niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Fuimos llamados a la unidad, al conocimiento pleno y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bienvenido al diplomado Desarrollo de Madurez Espiritual. Un viaje de transformación profunda dividido en 4 etapas cruciales. Prepara tu corazón. Es hora de echar raíces firmes, de ser edificado sobre la roca y de caminar en el Espíritu. Diplomado de Madurez Espiritual. Edificadores. Porque el reino de Dios no busca solo seguidores, busca hacedores. Y el tema que nos corresponde es de discípulo a siervo, esa transición natural de la madurez hacia la entrega en el ministerio. Hemos estado hablando durante estas semanas que el discipulado es importante, pero también esa transición que nos enseña la Escritura para poder no solamente quedarnos como discípulos con el conocimiento, sino llevarlo a una práctica, las podemos apreciar a través de la Escritura. Esa transición natural que nos lleva a la madurez para poder hacer esa entrega, para poder hacer ese ministerio de una forma tal que no se vea afectado por una temporada del año, que no se vea afectado por nuestras emociones, sobre todo las mujeres que de vez en cuando tenemos un poquito fluctuantes esos estados de ánimo. Vamos a ver cómo a la luz de la Escritura nos enseña el discipulado, cómo nosotros lo podemos transicionar a ser servidores de una forma natural que nos va a llevar a la madurez para ser entregados en el ministerio que Dios nos ha entregado. El ejemplo de María y Marta nos enseña a nosotros los dos roles que encontramos. Por ejemplo, la persona que es discípulo y la persona que es servidora. Voy a pedirles que busquen ustedes en su Biblia Lucas capítulo 10 versículos del 38 al 42 y ahí lo encontramos y dice de esta manera. Aconteció que yendo de camino, ¿quién iba de camino? Iba Jesús. Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual dice que no le será quitada. Este ejemplo de María y Marta, el énfasis es añadido, no está así en la escritura, porque quería demostrar estos dos roles, esos dos personajes que aparecen, que usted ya lo sabe muy bien y los conoce. Uno, primero, una mujer llamada Marta y otro llamada María. Dice que tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. La misma actividad que usted y yo en muchas ocasiones y todos los lunes hacemos y todos los domingos, escuchar la palabra de Dios para poder ser edificados. El hecho de ser discípulos, es decir, de escuchar de aquella persona que aprende, de aquella persona que está dispuesta a querer asimilar conocimiento. Pero también estaba otra que era Marta y ella se preocupaba por las cosas externas, con muchos quehaceres, y viene esa incomodidad, esa situación y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y Jesús le responde, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, algunos podrían decir, hermana, entonces es malo servir porque Jesús no lo aprobó. No está diciendo que Jesús no lo aprobó. Está mostrando dos roles
que si bien es cierto, en algún momento de la vida lo practicamos, pero que es importante entender algo. María ha escogido la buena parte. ¿Por qué? Porque antes de nosotros poder ir a servir, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser instruidos, necesitamos estar delante de Dios. Y María, la que estaba sentada a los pies, escuchando la palabra, dice, la buena, escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Usted puede estar en un lugar perfectamente, pero el conocimiento va donde usted está, porque el conocimiento, el cúmulo de aprendizaje que usted ha tenido se va con usted. Y eso es precisamente lo que Jesús estaba diciendo. María ha escogido la buena parte, la cual no se la va a quitar nadie. Cuando usted ha tenido un encuentro con el Señor, nadie le puede decir Dios no existe, porque usted sabe perfectamente, ha experimentado el poder de Dios, ha estado con Él y por lo tanto puede dar testimonio de que Dios sí existe. Y el discipulado nos enseña de esa manera que nosotros necesitamos estar aprendiendo antes de ir a servir. ¿Cómo logramos esa transición de discípulo a siervo? Bueno, primero entendiendo cuáles son los roles. El discípulo es el que aprende, es el aprendiz, el que está escuchando, el que está sentado a los pies del maestro. Pero para poder transicionar, para poder avanzar, necesita volverse siervo. ¿Y cómo se vuelve siervo? Es aquella persona que ya con ese conocimiento que tiene, que sabe cómo agradar a Dios, que qué es lo que pide Dios, puede servir de una forma más efectiva, puede ser muy útil en la obra de Dios. Aquí, a manera de interrogante, ¿estamos nosotros tan ocupados haciendo cosas para Jesús al grado que no tenemos tiempo para estar con Él? Es muy bueno que el templo esté muy bonito, que esté limpio, que haya energía y todo, pero si todo ese presencia, si todo ese ambiente agradable se desarrollara con normalidad en una congregación, pero si no hubieran almas, si no hubieran conversiones, si no hubieran personas que cambien su estilo de vida, que tienen un encuentro con el Señor, no tendría ningún sentido. Estamos tan ocupados haciendo cosas para Jesús al grado que no tenemos tiempo para estar con Él. No sé, yo estoy haciendo, por ejemplo, el día domingo, estoy friendo plátanos, sí, pero yo antes de servir le pude entregar mi servicio a Dios. Y a mí me agrada esto porque he visto en muchos ministerios que todavía tienen ese hábito, no voy a decir costumbre, ese hábito de antes de iniciar un servicio, los veo orando, los veo tomados de la mano, los veo intercediendo, pidiendo que el servicio que van a prestar sea de su completo agrado, del agrado de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros cuál es el orden que Dios ha diseñado para pasar de discípulo a siervo. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Dice, en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Mire, interesante. Y es esto justamente en lo que vamos a detenernos un poquito. Deuteronomio 18 dice que en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví. Ellos eran los sacerdotes, los que ministraban para que se encargaran de llevar el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Un sacerdote sin presencia de Dios es solamente un instrumento más. Entonces, un sacerdote, un servidor de Cristo, usted y yo necesitamos tener la presencia de Dios en nuestra vida para poder impactar a las personas, para que no sea conocida mi naturaleza pecaminosa y carnal, para que yo no ministre eso, sino que ministre la presencia de Dios. Curiosamente, el día de ayer, uno de los ministros de la iglesia Edificadores, lo saludé y le digo, qué bueno verlo, no lo había visto. Yo estuve ministrando, me dijo. No le voy a decir en qué culto ministró. Yo estuve ministrando. Vea que ministro bien, me dijo. Entonces yo
y con una sonrisa, no estaba enojada, no estaba enojada. Le digo, hermano, no le voy a alimentar su ego. Pero si usted ha estado en la presencia de Dios, se le va a notar. Eso fue lo único que le respondí. Hay situaciones en las cuales nosotros nos preparamos porque quizás queremos escuchar, como la misma palabra dice, palabras halagadoras a nuestro oído. Qué bien predicaste, qué bonito se te escuchó, no te dio tos. Una serie de cosas que a veces queremos escuchar y lo que hacen es alimentar nuestro ego y decir, no, si es que por eso es que yo predico y que por eso yo discipulo. No. No hemos entendido que el servicio es por pura misericordia de Dios y que antes de nosotros poder ministrar y bendecir a otros, necesitamos estar delante de Dios. Y eso es lo que encontramos en este pasaje. El Señor designó, Dios nos escoge. Y qué bonito es que todas estas personas que están conectadas, no puedo ver porque si no me distraigo y me pongo nerviosa, igual que todos. Qué bonito que todos aquellos que Dios designó a los de la tribu de Leví, una tribu sacerdotal, una tribu en la cual les dijo, ustedes no van a tener heredad, ustedes no van a tener posesiones, no van a ser grandes, yo voy a ser su heredad. Lo mismo que Dios hace con nosotros para que se encargaran de llevar el arca del pacto. Nosotros lo que debemos llevar a toda parte debería de ser la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede? De repente se nos mete alguien y quiere pelear con nosotros. Yo me estaba recordando un pasaje de la Escritura que me lo estaba aplicando a mi vida y decía, el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, pleitisto. Y de verdad que me sentí incómoda porque yo sabía que era para mí, que el Señor estaba arreglando algo conmigo. El Señor designó a esta tribu para que llevaran el arca del pacto y estuvieran delante del Señor. Cuando dice estar delante del Señor, es decir, que ellos iban a tener un tiempo de intimidad, un tiempo de discipulado, un tiempo en el cual ellos iban a aprender del Señor. Qué bonito es, nosotros podemos apreciar en la Escritura cuando esa gente antes de ir a la guerra pedían dirección a Dios, buscaban a Dios. Y eso es justamente lo que debe hacer un discípulo, buscar, estar delante del Señor. ¿Para qué? Ya después que yo he estado con el Señor, yo ya puedo servirlo, yo ya le puedo servir a usted. Pero por eso es que hay ocasiones en las cuales vemos a servidores enojados, porque a lo mejor no han estado con el Señor. Y no estoy hablando de nadie. Yo me relaciono con todo tipo de personas y de verdad que agradezco a Dios porque todos son muy solícitos, ellos siempre participan, apoyan y todo lo que usted le requiere, ellos lo hacen perfectamente. Pero dice que el propósito era de que ellos estuvieran delante de Dios. Un discípulo tiene que estar delante de Dios. ¿Para qué? Para servirlo. Es decir, ese conocimiento, esa intimidad, esa presencia de Dios, llevarlo a la práctica. Para que cuando la gente reciba el servicio de nosotros, dice, y pronunciar bendiciones en su nombre. Cuando ya hemos estado con el Señor, cuando decidimos servirle por amor, por todo lo que Él ha hecho, entonces pronunciamos bendiciones, podemos ser de bendición antes. El problema es que antes de estar en intimidad con el Señor, después servirle y después ser de bendición a las personas, por eso es que a veces no somos de bendición porque a lo mejor no hemos estado con Él. Y nuestro servicio es un poco molesto, nos enojamos por todo, no nos gusta que nos digan nada, no nos sometemos a las autoridades. Estoy hablando, por supuesto, de mí. Esas son las responsabilidades hasta el día de hoy, dice la cita bíblica que estoy usando. En aquel tiempo el Señor designó, esta es la frase de Deuteronomio 18, antes Dios designó a la tribu de Leví, lo que les mencioné, debido a su papel sacerdotal. Ellos no poseían un territorio específico físico. ¿Por qué? Porque Dios iba a ser su heredad. Ahora, Dios nos escogió a nosotros. Le escogió a usted, hermana Celia, hermana Carla, la hermana Bárbara, a cada uno de nosotros. Con nuestras cualidades, sí. Con nuestros defectos, también. Porque Dios está trabajando en nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, imítenme a mí así como yo a Cristo. Al menos yo no tengo valor de decir eso.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren, qué gratificante es saber que usted y yo hemos sido escogidos. No somos los perfectos, tal vez no éramos los mejores candidatos, pero Dios nos escogió, Dios tuvo misericordia. Entonces, por esa fidelidad, por ese amor que Dios ha tenido con nosotros, es que debemos servirle. Primero estar con Él, después servirle para ser de bendición a los demás, para que fuésemos santos y sin mancha. Y allá por Apocalipsis, en el capítulo 1 añade y dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, que no tenemos una función sencilla. Ah, limpiamos las mesas, no importa. Limpiamos las paredes, no importa. Hagamos lo que hagamos, la actividad no determina el valor que tenemos delante de Dios. Para Dios todos somos importantes, para Dios todos somos sus hijos, sus criaturas, pero todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los de la tribu de Leví, ya le mencioné, la línea sacerdotal en la cual estaba, ellos eran los encargados de llevar el arca del pacto y que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Y qué era lo que tenía? ¿Qué es lo que hay en el arca del pacto? Bueno, estaba una vasija con maná, la vara de que floreció y las tablas del pacto. Todo esto tiene un sentido espiritual. Todo esto dice el maná que puede representar la provisión de Dios. Si Dios está teniendo cuidado de su vida, si usted tiene la presencia de Dios, si usted ha entregado su vida al Señor, dice la Escritura que no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. La presencia, la provisión de Dios va a estar siempre sobre su vida. La vara, milagros. Mire, yo puedo ser testigo de muchos milagros, usted puede ser testigo de muchos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. No solo financieros, no solo de salud, sino milagros de hay cosas que a lo mejor queremos en un momento y de repente alguien nos regala o nos da las cosas que necesitamos. Aún así, en esas cosas tan sencillas, Dios se revela como ese Dios maravilloso que sigue haciendo milagros en nuestra vida. Hemos sido testigos de milagros, de maravillas, de cómo Dios ha abierto puertas y va a seguir haciéndole siempre y cuando sea conforme al plan de Él. Entonces, esa presencia de Dios tiene la provisión, tiene los milagros, pero también tiene la palabra de Dios. Yo no puedo servir, yo no puedo hacer las cosas o querer ministrar sin conocimiento de la palabra. La presencia de Dios me va a proveer a mí los recursos que yo necesito, me va a permitir contemplar milagros porque Dios no está muerto. Dios sigue haciendo milagros. Y también esa palabra va a ser capaz de poder transformar. Ahí nos enseña en Hebreos 9:4 cuál era el contenido del arca del pacto. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo eso contenía. ¿Cómo nosotros logramos la transición de discípulo a siervo cuando seguimos ese orden que Dios diseñó? Primero, estar delante de Dios. Después, lo servimos. Cambiamos de discípulo a siervo. Pero ahora que ya somos siervos, ya podemos bendecir a otros, ya podemos ser de bendición. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. ¿Qué es estar en su presencia? Aprender de Él, tomar el tiempo de poder escucharlo a Él lo que quiere decirme. Es una vida de comunión, es una vida de adoración y una vida de formación espiritual que Dios va a tener con nosotros. Después que yo he estado en su presencia, ya puedo servirle porque ya no va a prevalecer mi conocimiento, mi experiencia. Y como yo ya tengo 50 años, me creo la mamá de los pollitos y a mí nadie me puede decir nada y nadie me puede enseñar nada. Para nada. Al contrario, que se note que al momento que yo sirva, he estado con Él. Después de estar con Él, nosotros podemos servirle. El servicio nace de la relación con Dios. Pero ya cuando ya puedo servirle, cuando ya puedo hacer las cosas, vengo yo y ya soy de bendición a las demás personas.
Nuestro servicio debe impactar, nuestro servicio debe ser de tal manera que las personas quieran hacer lo que nosotros hacemos, que las personas quieran estar en el lugar, no porque nos puedan tener envidia, sino porque quieran también ser usados y quieran ser canales de bendición. Recordemos que solo somos instrumentos, solo somos vasijas. El tesoro es Él, el barro somos nosotros. Entonces, vamos a ser de bendición a otros cuando entendamos que debemos estar en su presencia, servirle para poder bendecir a otras personas. Ahora bien, voy a preguntarle, hermana Celia, si a usted le dijera, hermana Celia, usted está dedicando tiempo real a la presencia de Dios, ¿qué le respondería? Bueno, cada día trato de estar siempre porque si no, no tengo un buen día si yo no estoy bajo la dirección de él. Así es. ¿Se han fijado que nosotros, bueno, los seres humanos normalmente a veces nos acompañamos o estamos regidos por una agenda? Hoy es el día lunes, voy a hacer esto y lo otro. Y cuando de repente empezamos a cambiar nuestras actividades, pareciera ser que nuestro estilo cambia, ¿verdad? O de repente nos surgen cosas y esto no estaba provisto y esto me surgió de repente. Yo le compartía a alguien una semana pasada en una reunión que yo soy un poquito metódica. Fíjese que si yo sé que voy a ir al súper o que voy a hacer alguna actividad, me gusta prepararme con tiempo, me gusta hacer o planear las cosas con tiempo. Soy un poquito así como, si por ejemplo voy a ir al trabajo y el trabajo queda en San Miguel, trato la manera de prepararme o de tener los implementos o las cosas que necesito para poder hacerlo. Entonces, cuando nosotros dedicamos tiempo real a la presencia de Dios, es porque es importante, o al menos debería de ser, la presencia de Dios debería de ser una prioridad en nosotros. A veces nosotros queremos tener presencia en un lugar, pero no se trata de que nos conozcan a nosotros, se trata de que cuando nos vean a nosotros sepan que nosotros cambiamos el ambiente, que no vamos a prestarnos a murmuraciones, que sepan que cuando nosotros llegamos no vamos a permitir que alguien esté faltándole el respeto o hablando de un pastor o hablando de un líder, que se note que cuando nosotros llegamos a un lugar vamos a establecer la presencia de Dios porque la presencia de Dios es prioridad en nuestra vida. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, le dice, sino en que tú andes con nosotros. Cuando Dios está con nosotros es porque Él ha hallado gracia delante de nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Usted no tiene por qué mezclarse con nadie. Cuando digo no tiene por qué mezclarse es que no le va a hablar, que no tiene que parecerse a nadie, a los pueblos extranjeros, a los que están, los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Es lamentable que a veces en las iglesias sale algo de moda y todas las demás iglesias copionas. Ay, no, dicen es un refrescamiento, es cuando hacen un rebranding, una refrescamiento de la marca. A veces debemos de confiar de que la unción, de que la presencia, de que las estrategias que Dios ha dado a una iglesia no van a funcionar en otras. Y es importante que entendamos, no debemos mezclarnos, debemos apartarnos de los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra, porque la gente va a conocer que tenemos gracia delante de Dios cuando se note en nosotros que Dios está con nosotros. Estoy siendo formado, estoy siendo instruido o solamente estoy sirviendo. ¿Por qué pregunto esto? Porque hermano, vamos a ver, hermano Ezequiel, no lo veo, pero sé que está por ahí. Hermano Ezequiel, Sí, hermana. ok, hermano Ezequiel, si usted supiera que en una iglesia o en un instituto que está en línea, lo pueden hacer a usted graduado en teología en 3 meses, ¿buscaría a esa institución que la hace en 3 meses o se tardaría 6 años en edificadores y más si la hermana Bárbara o la hermana Mary no lo dejan pasar o se atrasó en las tareas y la hacen repetir la materia?
definitivamente valoraría el por qué se tarda 3 meses en contraste de los 5 o 6 años que ofrece nuestra iglesia, ¿no? El Ok. Colegio de Teología. Ajá, Ajá. entonces, valoraría y pues obviamente para mí pesaría más el tiempo que se dedica a verdaderamente a entender la palabra, a entender la naturaleza de, de lo que es la teología, en lugar de como obtener un cartón, a Ok. verdaderamente entender el propósito de... Ok. ¿Están de acuerdo conmigo que él está respondiendo así porque estamos al aire, verdad? No, mentiras, es bien. Ah, Creo que hay ocasiones en las cuales a nosotros no nos gusta ser formados. Y yo creo que una muestra de eso es cuando usted va al banco, si usted conoce a una persona que trabaja ahí, usted la va a buscar. No quiere hacer la cola. No quiere ser formado en ese lugar y esperar el tiempo que le corresponde al turno que usted tiene. Yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Y yo le voy a ser sincero, yo sé que a mí me falta mucho todavía por crecer. Yo de verdad que necesito que se me note más la presencia de Dios. A veces voy en el tráfico y de repente hay unos vivos que quieren hacer una segunda línea. ¿Usted cree que la hermana Mary les da el espacio? No. Y hago una cara, como que con la cara les estoy diciendo, hagan cola, no les voy a dar espacio que se metan. Yo, hermanos, de verdad, se los digo delante de Dios. Entonces, ¿yo estoy siendo formado o solamente estoy sirviendo? Porque puedo servir, pero no estoy siendo instruido, no estoy siendo discipulado, no estoy buscando de Dios. Lucas 9, 61 y 62 dijo, entonces también dijo otro, te seguiré. Y si nosotros vemos ese pasaje, podemos apreciar que muchos pusieron excusa. Déjame primero que vaya a enterrar, déjame primero que vaya a hacer esto, déjame primero que vaya a hacer lo otro, déjame primero que pase la semana de vacaciones de Semana Santa, déjame primero, Señor, durante ese mes no voy a servirte en agosto o en diciembre, como que nos convirtiéramos nosotros en cristianos de temporada. O nosotros las mujeres estando de una forma un poquito variante, de repente muy sonriente, pero de repente no queremos que nadie se acerque. Hoy sí estoy de humor para servirle, pero ahora después ya no estoy de humor. Entonces, nosotros no podemos servirle al Señor de esa manera. ¿Estamos siendo formados o solamente estamos sirviendo? A Jesús le dijo, entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Bueno, a mí me gustaba bailar y una serie de cosas que a los 17 años el Señor me rescató. Pero si yo he puesto la mirada en Jesús y de repente quiero volver a ver o de repente me aparece alguien que me recuerde el pasado o que cualquier situación que me pueda alejar del Señor, dice que ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que haya levantado la mano, eso no lo dice, ninguno que haya levantado la mano para seguir a Jesús, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, necesitamos ser formados para poder seguir nosotros sirviendo. Una pregunta más. ¿Estoy discipulando a otros para que también sirvan? ¿Qué va a pasar? Yo creo que el pastor siempre nos ha hecho énfasis en esto, que la tragedia quizás más grande de un líder es que cuando él se termine, cuando él ya no esté sobre la tierra, ya las cosas no se desarrollen. En las empresas se busca un pensamiento sistémico, que las cosas funcionen por un sistema, no por una persona. Pero es importante entender, yo estoy discipulando a otros, estoy llevando a otros para que también ellos sean sucesores, para que también ellos sirvan. El líder sirve a otros. No estima la grandeza como una meta, sino a cuántas personas esta persona les sirve. Así lo dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. El Señor nos dio un ejemplo de servicio, de discipulado, para que también pudiese esto multiplicarse. Llamó, discipuló a los 12, los envió de 12 en 2 para que pudieran ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Y producto de esa visión, producto de ese discipulado, es que usted y yo podemos servirle al Señor. Pero existe un peligro. El peligro de servirle a Dios, lo que ya mencionamos, sin discipulado. A la gente no le gusta ser instruida, le gusta dar órdenes. Yo siempre lo mencionaba en mi casa, les decía, para ustedes tener a alguien a quien darle órdenes, tienen que aprender a obedecer primero. Muchos queremos ministerio sin formación. Por eso la Escritura dice que no se puede poner a una persona nueva, porque puede caer en lazo y descrédito del diablo. No sea que envaneciéndose caiga en lazo y crédito del diablo. El poder puede hacer enfermar a una persona, pero también podemos caer en el otro extremo, tener activismo sin intimidad con Dios. Esto se convierte en un liderazgo sin profundidad espiritual. Es decir, como esa persona que me preguntó, que, ¿verdad que ministro bien? Hay un liderazgo sin profundidad espiritual, no ha entendido que él está cumpliendo una función de sacerdote para poder llevar al pueblo a la adoración y a tener un encuentro con Dios. Muy independiente de si se escucha bonito, ministra bien, hace llorar o reír o cantar o poner que de una forma diferente a las personas. Esto también nos puede llevar al cansancio espiritual cuando no reconocemos o no escuchamos lo que nosotros quisiéramos escuchar de las personas. Encontramos en la Escritura diversos personajes que destacan, dentro de ellos el apóstol Pablo, que nos enseña en sus escritos que era en verdad un siervo de Jesucristo. Y dice de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese perseguidor, esa persona que tuvo que ser tratada, que tuvo que tener un encuentro con el Señor, que tuvo que ser discipulado, después de ser discipulado, pudo tener la transición de discípulo a siervo, y él se identificaba en sus escritos como siervo de Jesucristo. También encontramos otro pasaje que a veces se me traba la lengua cuando digo este ejemplo, Epafras. Epafras significa encantador. Y fíjense que este encantador, no el príncipe encantador de Shrek, sino que este personaje que aparece en Colosenses 4:12, dice que servía con dedicación a los hermanos de la iglesia. Os saluda Epafras, es cuando estaban dando los saludos, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Estaba demostrando aquí que este era un servidor de Cristo, que lo que hacía era orar para que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este personaje también nos enseña que servir con dedicación a los hermanos es no ser yo la reconocida, sino que las personas a quien estoy sirviendo sean perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, y también que sean firmes. Normalmente nos ocupamos de nuestras necesidades, pero la Biblia nos enseña que nuestras oraciones y nuestro servicio pueden servir para que las personas sean firmes. Pero si yo, como líder de empleados, soy la que llego a las 9:15, 9:30, ¿usted cree que van a hacer los demás? Lo mismo van a hacer. Pero si yo trato la manera, como dice Epafras, que era firme, que él oraba por estas personas para cuando servía, para que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese es nuestro trabajo. Pedir para que las personas a quienes estamos discipulando, a quienes estamos sirviendo los días domingos o los días que tengamos un ministerio, que sean firmes,
que no sean fluctuantes, que no cambiemos al Señor por cualquier cosa. Hoy vino la no sé quién y nos vamos a ir al concierto y vamos a caminar con la fulana de tal. Mejor caminemos con Jesús, mejor aprendamos y entendamos que en el mundo vamos a tener muchas oportunidades, pero es importante que nuestra firmeza, nuestra determinación, le enseñen a las personas a quienes estamos sirviendo que vamos a hacer lo que Dios quiere. Ya casi termino. Esa transición de discípulo a siervo, esa tradición natural de la madurez que nos va a llevar a ser hombres y mujeres entregados en el ministerio. Yo creo que esto es importante que nosotros lo definamos. Yo nunca he escuchado a la hermana Celia, la que tengo aquí enfrente, a la hermana Celia hablar de su hijo William, de su hija Bárbara o de su hija Erika. Nunca la he escuchado. ¿Por qué? Porque para los papás sus hijos son los mejores, los más guapos, los más inteligentes, los más responsables. Y usted empieza quizás a comparar a uno con las otras personas y para usted no hay como sus hijos. Eso justamente es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, una entrega al servicio, una entrega, una determinación a que si vamos a ser seguidores de Cristo, pues no volvamos atrás. Una persona que es entregada en su oficio no es fluctuante. Yo nunca he visto al pastor o a la pastora que diga, fíjense que hoy no tuve tiempo, no quise, como me puse a ver una serie de 8 horas en Netflix, hoy nos van a llegar reflexiones. Llueva, truene, sea Semana Santa, sea agosto, sea diciembre, sea sueto, no sea sueto, siempre hay un servicio que está para presentarlo a la congregación donde ellos sirven. Y eso es lo que debe caracterizar a una persona entregada. Nunca he visto yo que la hermana María Berta diga, ay, me voy a quedar en España y me voy a quedar unos 3 meses. Al contrario, se preocupa y trata la manera de organizar de tal manera. Una persona entregada en su oficio no es fluctuante. Ay, es que hoy sí tengo ganas de servirle al Señor, pero hoy no. ¿Se ha fijado usted que a veces como que pareciera que sí, como que tenemos toda la energía para poder servir? Dios no quiere esa variante en nuestro servicio. Esa transición de discípulo a siervo es una transición natural hacia la madurez que nos tiene que llevar a ser personas, hombres y mujeres entregados en el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué las personas no quieren responsabilidades? Porque saben que deben estar permanentes, que deben estar, no pueden estar diciendo, hoy sí quiero servir, mañana no quiero servir. Una persona entregada en su oficio no es fluctuante, no está cambiando. ¿Cómo pueden haber servidores entregados en su ministerio? ¿Qué tendrá que hacer Dios? ¿O cómo lo podemos descubrir a través de la Escritura? Hay un ejemplo que nos enseña que hay mucha gente que rodeaba a Jesús y esa era gente común, así como usted y como yo. La gente que rodeaba a Jesús durante su ministerio en la tierra era gente simple, común y corriente. Mostraban las debilidades comunes, se peleaban porque quién quería ser el mayor, quién quería ser grande. Mira, señora, una enramada para Moisés y Elías. O sea, una serie de cosas normales que usted y yo a lo mejor queremos ser reconocidos, que digan o que nos vean. Mostraban las debilidades comunes. Vieron a los discípulos del Señor y le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué estaban interesados en saber quién era el mayor? Porque a lo mejor había una necesidad de ellos de querer serlo, de querer ocupar ese puesto. La respuesta de Jesús fue extraordinaria. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ya empezamos mal. ¿A quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta reconocer y decir, yo me equivoqué? Nos cuesta, nos cuesta. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y eso nos enseña la Escritura. En otra ocasión se pusieron a discutir sobre quién de ellos era considerado el más grande.
¿Quién no quiere ser grande? Y no me refiero a una estatura, me refiero a querer ser reconocido, que usted llegue a un centro comercial y le piden autógrafos, que de repente, esta hermana la conozco porque aparece en tal lugar, una serie de cosas que alimentan el ego, alimentan la grandeza de las personas. Ellos estaban preocupados por su posición social, pero el Señor tuvo mucha paciencia con ellos y les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo os digo entre vos, estoy entre vosotros como el que sirve. Normalmente nos gusta que nos sirvan, ¿o no? Pero ¿qué pasa cuando de repente, mire, cree que me puede ayudar con esto? Y hay cosas que en nuestra vida vamos a experimentar y vamos a tener como las consecuencias de eso. Si queremos tener recompensa, si queremos recibir retribución, debemos servir, debemos estar como el que se sienta a la mesa o como el que sirve. Si queremos en algún momento recibir recompensa, debemos ser como el que sirve. ¿Qué es lo que tiene este niño en el primer ejemplo que Jesús quiere que imitemos? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, usted mejor que nadie sabe. ¿Qué hacen los niños? Lloran por todo. Son berrinchudos. Hay ocasiones en las cuales usted se ha encontrado con niños o en el Ikeda, hay ocasiones en las cuales andan niños ahí que no los callan, pero ni aunque les ofrezcan los mejores dulces ni la mayor cantidad de dulces. Dios, pobrecitas las hermanas. De verdad que a la mayoría ya las veo como un poquito canoso el pelo porque tienen que soportar a veces esas malas crianzas de los niños y que vienen a manifestarlas aquí. Los niños lloran mucho y parecen ser gobernados en gran parte por lo que les dice el estómago. Si están pequeñitos, si tienen hambre, lloran. Si tienen dolor, lloran. Si están mojados, lloran también. Y entonces cuesta entenderlos. A medida que crecen, si estos niños son consentidos por su familia, mantienen el mismo llanto y manipulación para poder conseguir lo que quieren. ¿Qué es lo que quiere Jesús que imitemos de estos niños? Jesús habló de 3 características que bajo circunstancias normales predominan en los niños pequeños. Un niño de estos, usted le dice, anda que tu mamá te va a dar de comer, y el niño va muy creído. Sabe y está seguro que sus papás le van a dar de comer. Él no pregunta, y tiene dinero. Pero ahora es 16, ya les pagaron. No andan preguntando nada de eso. Ellos confían, se les puede también enseñar, aprender fácilmente. Si no, prueba de ello es que aquí hay muchos niños que dicen malas expresiones. Entonces usted ve el perfil del papá o de la mamá y se da cuenta a quién le habrá aprendido. ¿A quién le habrá aprendido? Entonces los niños confían en sus padres, se les puede enseñar y también son humildes, fíjese. Porque sus hijos pequeñitos no se avergüenzan de una persona que tenga un trabajo sencillo, por ejemplo. Ellos, sus papás son sus héroes. Puede ser, y de verdad se lo digo, no lo quiero que me lo escuche como algo denigrante. Su papá puede ser alguien que anda recogiendo algo, latas o lo que sea, pero para el niño, su papá es un héroe. Entonces Jesús nos habló de estas 3 características, quería que imitáramos, que aprendamos a confiar, que seamos enseñados, que nos dejemos discipular, pero que también seamos humildes cuando sirvamos. Los servidores entregados en su ministerio hacen lo mismo, confían, se les puede enseñar, son humildes. Ese tema se tocó un poquito la semana pasada, por eso no voy a entrar mucho en eso. Los niños confían en sus padres, dependen de sus progenitores. Y la misma escritura dice, ¿quién de vosotros que su hijo le pide pan le dará una piedra? Muy malvados podemos ser y muy enojados podemos estar, pero no hacemos eso. No, pobrecito, no es que tengo que ayudarle. Y estoy hablando que a veces no me importa quedarme sin nada con tal de ayudar a alguien de mi familia. No creen que le dan de comer veneno. ¿Quién si le pide pan le va a dar una serpiente? Ninguno de nosotros. Todos los niños tienen una fe increíble en sus padres y confían en que suplen sus necesidades. Esa confianza es el primer paso para ser entregados en el ministerio.
para entender de que si Dios me ha dado un trabajo para poder servirle, yo debo de confiar en Él. Yo debo de confiar de que todos los elementos que yo necesito para poder hacer mi trabajo de calidad y ser entregada en el ministerio, Dios me lo va a proporcionar. Dice Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. En los momentos difíciles va a permanecer y va a ser entregado en su servicio porque no se va a mover. Confía en Dios. Va a permanecer firme, va a servirle al Señor en años de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto, no dejará de ser multiplicado. Número 2, dejarse enseñar. También es importante que los niños escuchan, aprenden con facilidad, tienen una intensidad para poder preguntar, papá o mamá, ¿por qué verde la hierba? ¿Por qué vuelan los pájaros? ¿Por qué no volamos nosotros? ¿Por qué los pájaros sí lo hacen y nosotros no? ¿Por qué camina esto? Nunca cesan de hacer preguntas. Sus mentes están atascadas en el modo interrogativo. Un niño entre 4 y 5 años va a aprender mucho más de que una persona en la universidad, porque todo lo que ha aprendido en su temprana edad lo va a poner en práctica en el futuro. La Escritura nos enseña que nosotros podemos ser enseñados por el Señor, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Dejémonos ser enseñados por su Espíritu, dejémonos ser enseñados por su palabra y aprendamos a que todo lo que venga a nosotros, a nuestra vida, puede ser utilizado y podemos ponerlo en práctica en nuestra vida todos los días. Número 3, los niños son humildes. Rara vez se ve a un niño jactarse de ser superior, a no ser que el papá o la mamá esté un poquito enfermo y le dice, nosotros somos los más riquitos de aquí de la colonia. El niño sí va a aprender, pero normalmente los niños no se jactan de ser superiores. En su temprana edad, el niño no le importa si su padre, como decía, es un príncipe o un mendigo, si tiene mucha educación o está falto de preparación. Lo único que le importa a ese niño es que es su papá y que le ama. Por lo general también esto lleva actitudes hacia los demás, ama a la gente como gente sin importarle su posición. Y eso nos enseña la Escritura, que hay recompensas de aquellas personas que son humildes. Y dice que son riquezas, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Amar a Dios, dejarse enseñar y ser humildes pueden ser las recompensas también. Podemos obtener recompensas de poder servirle a Dios en humildad y tener temor a Dios. Los niños no llevan disfraces, son muy espontáneos. Usted le dice, no digas esto y los niños le van a contar a usted. Hay hermanas que me han dicho, se han subido a vehículos de algunos hermanos y de repente los niños hacen comentarios como esto. Hermana, cuando usted se subió, mi papá cambió la emisora que traía y puso una cristiana. Hay situaciones en las cuales estos niños nos han hecho pasar vergüenzas porque son tan espontáneos, no tienen disfraces, son inocentes, transparentes y genuinos. Y es de esa manera lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es así que Jesús quería que nosotros que fuéramos, sin disfraces, inocentes, transparentes y genuinos. Esa transición de discípulo a siervo nos va a llevar a través de tener primero estar con el Señor, después servirle y después bendecir a los hermanos. Sentarnos a los pies de Jesús, aprender antes para después poder servirle y tomar esta actitud de los niños. Amar al Señor. También aprender y poner en práctica esa humildad. Sea usted y yo como ellos e iremos en camino a la grandeza en el servicio y siendo mujeres y hombres de Dios entregados al ministerio que Dios nos ha encomendado. Dios les bendiga. Vamos a orar.
Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias por enseñarnos. Gracias por aprender de tu palabra, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que necesitan ser transformadas en nosotros. Necesitamos aprender que debemos ser transformados, Señor, a tu imagen. Debemos de ser portadores de tu presencia, de ser portadores de tu gracia. Por eso te pedimos en esta hora que tú puedas ayudarnos, que a través de tu palabra, Señor, podamos ser transformados, podamos ser esas personas inocentes, creyendo y confiando en ti, Señor, por sobre todas las cosas, dejándonos enseñar a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, para poder ser personas humildes, creyentes de que tú nos has escogido, nos has llamado, nos has consagrado para honra y gloria de tu nombre. Agradezco por cada uno de mis hermanos por haberse conectado y estoy segura, Señor, que donde tú los has puesto, ahí los vas a utilizar para gloria de tu nombre, para ser de bendición a los demás hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.